Hola a todos. Hoy comenzamos con un viaje al mundo soleado y cubierto de aceite de oliva de la antigua Grecia. Una civilización famosa por la filosofía, la democracia y por estatuas que claramente no creían en los pantalones. Pero detrás de las leyendas de Platón, los templos dorados y los héroes esculpidos, se esconde una realidad mucho más áspera. Porque sí, Grecia nos dio los cimientos de la civilización occidental, pero también le dio a sus ciudadanos comunes una vida diaria tan dura, que probablemente tú, no durarías ni un solo día allí. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hacemos aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Siempre es fascinante saber quién nos acompaña desde el otro lado del sueño. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese zumbido relajante de fondo y prepárate para una noche diferente. ¡Felicitaciones! Has despertado en algún momento entre los siglos V y IV antes de Cristo. El sol ya entró, no pidió permiso, solo se metió por la rendija de una persiana de madera y ahora acaricia tu rostro con la sutileza de una sartén caliente. No tienes reloj ni alarma, ni responsabilidades modernas, pero sí tienes una cabra que ya está despierta y probablemente hambrienta. Tu hogar no es una villa blanca con columnas imponentes. No, es una construcción sencilla, de ladrillo de barro secado al sol, con piedras colocadas de forma desigual y techo de madera cubierto por ramas y barro prensado. Tiene una sola habitación, tal vez dos, si tu familia ha tenido suerte. Y todo lo que hay dentro huele a ti, y a los demás, y a la cabra, claro, porque vive con ustedes. Las ventanas no tienen vidrio, solo tablones de madera, atados con sogas viejas, que chirrían con cada brisa como si se quejaran del calor que dejan pasar. No hay privacidad, no hay aislamiento, solo espacio compartido, ronquidos compartidos y sueños que se mezclan en el mismo aire espeso. El colchón donde dormiste es de paja, la funda está rota, tus sábanas son una tela áspera, a veces húmeda, no tienes almohada. Quizás usaste tu propio brazo, una túnica enrollada o el lomo de un hermano dormido. Dormiste con la túnica puesta, no por pudor sino por supervivencia. Hace frío por la noche y calor por la mañana, así que no hay tiempo para vestirse, solo para soportar. Tus pies están sucios, ya lo estaban anoche. El piso es de tierra prensada, cubierta por una fina capa de polvo del día anterior. Hay restos de ceniza cerca del brasero. Alguna vez fue fuego, ahora es promesa. Si es invierno, cada exhalación forma una nube. El aliento de todos flota en el aire. El frío se cuela por las grietas. Si es verano, no hay aliento, solo sudor. El calor se almacena en las paredes de piedra como en una trampa térmica, y cada amanecer es una liberación brutal. Las piedras devuelven el calor como si estuvieran vengándose de algo que aún no hiciste. Tu madre está despierta. Ya lleva rato moliendo algo, tal vez cebada, tal vez está gruñendo por el barro que alguien trajo en los pies ayer. Tú sospechas de la cabra, ella sospecha de ti. La primera misión del día, agua. No tienes grifo, no hay ducha, no hay cañerías. Solo un cántaro agrietado y una fuente pública que queda a unos cientos de pasos si vives en la ciudad. Si estás en el campo, tal vez tengas un pozo. Con suerte no muy profundo. Tocas la jarra de barro. Está fría, pesada, y te mira como diciendo, inténtalo sin tropezar esta vez. El camino es de tierra, salpicado de piedras sueltas y excrementos de burro. A un lado un niño corre. Al otro, una anciana barre el frente de su casa con una rama seca. El aire huele a humo, a pan tostado y a sudor fermentado. El sonido de pasos descalzos sobre la tierra seca te acompaña. También el canto de un gallo que no sabe cantar, pero insiste.
Llegas a la fuente. Está rodeada de otros cuerpos somnolientos. Algunos cargan cántaros, otros solo esperan. Uno parece estar allí desde ayer. El agua fluye, clara pero no necesariamente limpia. La tomas igual, no tienes opción. El cántaro se llena lentamente. Gotas salpican tus tobillos. El barro se convierte en lodo. Caminas de vuelta, más pesado que antes, con los músculos tensos, las manos húmedas y la esperanza de que no se caiga. De regreso, ves cómo la ciudad despierta. Los comerciantes abren sus puestos. Huelen a vino, a queso de cabra, a esperanza vieja. Un par de ancianos discuten sobre política. Siempre discuten sobre política. Uno de ellos probablemente no sepa leer, pero sabe más de las leyes que los juristas modernos. Y eso es suficiente para no quedar en silencio jamás. Tu casa te recibe con un crujido. Ya hay algo en el fuego. Cebada, probablemente. O lentejas, si hay suerte. Pero todavía no es hora de comer. Antes hay que refrescarse. En la antigua Grecia, bañarse es un verbo relativo. No hay jabón, no hay esponja. No hay baño como lo entiendes tú. Hay una jarra de agua tibia, si el sol la bendijo, un paño áspero y un poco de aceite de oliva. Sí, aceite. Lo viertes sobre tu piel. Lo frotas con las manos y luego lo raspas con una cuchilla de bronce curvada. El estrigil no duele mucho, pero tampoco consuela. El aceite no limpia, disfraza. Recoge el polvo, la transpiración y deja un brillo que puede pasar por higiene si entrecierras los ojos. En realidad, lo que haces es cambiar un tipo de mugre por otro más brillante y oloroso. Pero funciona. Al menos nadie grita. Los dientes. Si decides preocuparte por ellos hoy, tienes dos opciones: mascar una rama hasta afilarla o frotar tus encías con un poco de ceniza o vinagre. No hay dentistas, no hay anestesia, solo superstición y costumbre. La ropa que usas es la misma de ayer y de anteayer, una túnica de lino o lana. Según la estación, se llama quitón. Es un rectángulo de tela envuelto alrededor del cuerpo y sujeto con un cinturón, sin costuras, sin forma, sin dignidad si sopla el viento. No hay ropa interior. No hay calzado, a menos que seas afortunado y tengas sandalias de cuero. Si no, te esperan piedras, espinas, calor y estiércol con la planta desnuda del pie. Vuelves a entrar. La cabra te mira. Alguien ya está discutiendo sobre si el agua que trajiste es suficiente. No lo es. Nunca lo es. Pero tú lo sabías desde antes de salir. Miras el techo. Está hecho de ramas secas y barro. Es hogar. No perfecto, pero tuyo. Lo compartes con tu familia, con la cabra, con los insectos que se ocultan en la paja y con la esperanza de que hoy el sol no sea tan cruel. Respiras. La jornada apenas empieza. Y tú todavía no has comido. Pero antes de que tu estómago celebre cualquier idea equivocada, es momento de poner las expectativas donde deben estar. En el suelo. Porque el desayuno en la antigua Grecia no es un festín. No hay panecillos con miel, ni huevos revueltos, ni café recién hecho. Lo que hay es masa, y paciencia, y a veces resignación. La masa es una masa densa hecha con harina de cebada y agua. Se mezcla, se aplasta, y se deja endurecer cerca del fuego o directamente en las piedras calientes. A veces se cocina. A veces solo se seca. Lo muerdes, no por gusto, sino porque hay que masticar algo antes de salir al mundo. Es fibroso, gris, sabe a lo que ha absorbido. El humo de la noche anterior, la ceniza del hogar y el polvo de la cesta donde se guardó. Algunos lo remojan en vino aguado, porque el agua sola a menudo no es segura. Las fuentes públicas están lejos de ser cristalinas. Así que se diluye vino en ella. Un vino áspero, joven, con gusto a madera húmeda y uva malhumorada. No se bebe para brindar. Se bebe para no enfermar. O para hacerlo con estilo.
Tu desayuno está servido. Un trozo de masa y una copa de vino que no embriaga, pero tampoco alegra. Si tienes suerte, quizá haya una aceituna, o dos, de las arrugadas, de esas que se conservan desde hace semanas en un pequeño recipiente de barro que ya se resquebraja. Los niños se sientan en círculo. Uno mastica con los ojos cerrados, otro juega con una piedra, otro pregunta si hoy toca queso. Todos saben la respuesta. El queso de cabra es un lujo que aparece solo en días festivos, o cuando la cabra, generosa, ha decidido colaborar con la economía familiar. Si alguien en la familia ha hecho un trueque con éxito, tal vez haya higos secos, dulces pegajosos, como pequeñas recompensas por sobrevivir otro amanecer. Pero es poco probable. Los higos viajan desde lejos, y tu barrio no está en la ruta del privilegio. No hay platos, no hay cubiertos. El pan va de la cesta a la mano, y de la mano a la boca. La copa pasa de uno a otro. El orden es tácito. La madre come después. A veces ni eso. Las mujeres en muchas casas no desayunan con los hombres. Esperan, sirven y comen lo que queda. Si queda, tu estómago gruñe y el sonido se confunde con los de todos los demás. La cabra balbucea. Tal vez también tenga hambre o esté criticando silenciosamente la calidad del masa. No la culpas. Los más pequeños intentan hacer formas con la miga, una montaña, un templo, una cabra. Pero el pan se rompe, no es suave, no es juguete, es funcional. Como casi todo en tu vida, el desayuno no dura más de 5 minutos. Nadie charla mucho. Las palabras se ahorran para más tarde, para discusiones políticas o peleas por el agua. Aquí solo hay mordidas, suspiros y miradas hacia la puerta. El día llama, el trabajo espera, y el pan no se mejora solo. Algunos escupen las cáscaras de las aceitunas en un rincón, otros las guardan. Sirven para jugar o para contar historias. Esta es la aceituna que comí el día que nevó en Atenas, dice el abuelo. Nadie le cree, pero todos lo escuchan. No hay mantequilla. No hay miel, salvo que vivas junto a un apicultor y se te haya ocurrido salvarle la vida alguna vez. No hay leche, a menos que la cabra esté generosa y nadie más haya llegado primero. No hay café. No sabes qué es eso, pero si existiera, probablemente sería demasiado caliente para este clima y demasiado amargo para tu paladar acostumbrado a sobrevivir, no a disfrutar. Los que trabajan fuera se atan la túnica, ajustan las sandalias y toman un último sorbo de vino diluido. Lo beben como quien toma coraje. No hay tostadas con aguacate que les dé energía, solo un puñado de cebada en el estómago y el deseo de no desmayarse antes del mediodía. Las mujeres limpian, recogen y ya piensan en la siguiente comida. Porque el almuerzo, aunque también frugal, requiere preparación. Hay que moler más grano, preparar el fuego, cortar las verduras que no están pasadas, revisar las legumbres, si las hay. Cada comida es una batalla contra el tiempo, el clima y la despensa vacía. En las casas más acomodadas, que no son muchas, el desayuno puede incluir nueces, algunas frutas frescas o un poco de yogur. Pero tú no vives ahí. Lo sabes por el olor que sale de esas cocinas, ese aroma ácido y dulce que no está en tu casa. No hoy, tal vez mañana, o en un festival. Si alguien caza un jabalí, lo suficiente como para que sobre algo. Poco probable, pero pensar en eso distrae del hambre. El desayuno es silencio. Es un rito apurado. No hay sobremesa. No hay charla sobre los planes del día. Ya sabes cuáles son. Trabajar, no morir, tal vez aprender algo, o al menos no olvidar lo que ya sabes. Los filósofos escriben sobre el alma, los dioses discuten sobre los destinos de los héroes. Y tú masticas pan duro mientras miras al cielo y te preguntas si lloverá, porque si llueve, el barro se convierte en trampa, y si no llueve, la sed volverá más temprano que ayer.
La taza está vacía, el pan terminado. El hambre no, pero al menos has cumplido con el ritual. Te has alimentado lo suficiente como para seguir adelante. Como tantos otros antes que tú. Como tantos otros contigo. Y mientras ajustas tu túnica, revisas que el broche esté firme y te preparas para salir, piensas que tal vez el desayuno griego antiguo no fue diseñado para saciar el cuerpo, sino para recordarte que aún estás vivo, que puedes masticar, que puedes caminar, que puedes enfrentar otro día bajo este sol que todo lo ve. Y eso, en este mundo antiguo, ya es una pequeña victoria. Después del desayuno, si es que ese trozo de piedra comestible puede llamarse así, llega el momento de lo que en tu mundo moderno sería una ducha caliente con aroma a lavanda, champú espumoso y toalla recién salida de la secadora. Pero aquí, en la antigua Grecia, la higiene no es lujo ni placer, ni rutina, es supervivencia simbólica y muchas veces más una performance social que una limpieza efectiva. No hay baño, no hay cuarto separado con azulejos, no hay regadera. Tienes como máximo una jarra de barro, un cubo con agua a temperatura ambiente, es decir, casi siempre fría, un rincón del patio y una esperanza: que nadie esté mirando. El proceso es sencillo, brutalmente sencillo. Tomas agua, la viertes sobre tu cuerpo, te estremeces, maldices a Poseidón por la frialdad, respiras hondo, tomas un poco de aceite de oliva. Sí, aceite. No lo vas a comer, lo vas a frotar en tu piel, así como lo harías con una crema hidratante, pero sin fragancia, sin suavidad y sin ninguna promesa de frescura. El aceite cumple una función: atrapa la suciedad, todo lo que has acumulado, sudor, polvo, restos de masa pegada a la barbilla, partículas del aire que ni sabías que existían, queda adherido a la capa aceitosa. Y entonces, el arte comienza. Raspas todo eso con un strigil, una lámina curva de bronce o hierro, que no corta, pero tampoco acaricia. El strigil suena, hace un skrrg contra la piel que te recuerda que estás vivo, que estás sucio y que seguirás siéndolo. Aunque lo intentes, no hay burbujas, no hay perfume, solo el olor acre del bronce, el aceite tibio y el cuerpo humano en su forma más honesta. Y esto, por extraño que parezca, se hace en grupo, en público, en casas de baños, si eres afortunado, o en patios comunes, o en las riberas de ríos. Aquí, la privacidad es un invento que aún no ha nacido. Compartes el momento con vecinos, amigos, desconocidos y, a veces, con un anciano que te ofrece consejos de vida mientras se raspa la espalda. Tú asientes, no porque te interese, sino porque no puedes mirar a otro lado. No hay jabón, no hay esponja vegetal ni toalla de algodón egipcio, solo un paño basto, si lo tienes, o tus propias manos. El aceite es tu emulsión, el raspado es tu limpieza, el viento es tu secador, y el sol te juzga desde lo alto. Mientras observa ese espectáculo de cuerpos brillantes intentando parecer menos sucios que ayer. Ahora pasemos a los dientes. ¿Cepillo? ¿No? ¿Pasta dental? Tampoco. Tal vez frotes tus encías con una ramita deshilachada, como si intentaras convencer a tu boca de que la intención es lo que cuenta. Algunos usan carbón triturado, otros vinagre. El sabor es inolvidable. El aliento es mejor que nada. Las encías sangran. Los dientes duelen. Pero si puedes masticar sin llorar, ya estás por encima del promedio. Las caries existen, pero no tienen nombre. Solo tienen consecuencias. Y a veces, esas consecuencias son una muela arrancada a mano, con la ayuda de una cuerda, un palo y la bendición de Apolo. Si sobrevive la raíz, das gracias. Si no, bueno, ahora tienes un hueco nuevo por donde silbar. ¿Desodorante? No. El cuerpo griego huele, todos lo saben,
todos lo aceptan. Algunos, los más afortunados o los más vanidosos, aplican perfume, aceite de rosa, de mirra, de azafrán. Pero son costosos y breves. El olor no desaparece, solo se disfraza, como una sábana sobre una mancha. La ropa, esa túnica que llevas puesta desde hace días, necesita lavado, pero lavar es un verbo complicado. No hay jabón, no hay lavadora, solo ríos, piedras y fuerza bruta. Golpeas la tela contra la roca, la frotas con ceniza o arena, la enjuagas, la exprimes, la cuelgas al sol y esperas. Si tienes más de una túnica, puedes usarla seca mientras la otra reposa, pero si no, esperas con la piel al aire y los nervios al borde. Tus pies son un caso aparte. Caminas descalzo casi siempre. Los callos ya son parte de ti. El polvo se ha tatuado en tus talones. Te lavas los pies cada noche. No por higiene, sino por piedad. El agua está fría. La tierra vuelve a pegarse antes de que termines de secarlos. Pero el gesto es importante. Simboliza que sobreviviste al día. Y luego están los rituales, porque en esta época la limpieza no es solo física, es espiritual. Hay días en los que debes purificarte antes de entrar a un templo. No puedes orar con las manos manchadas de barro o sangre de cabra. Debes lavarte, encender incienso, a veces incluso ofrecer unas gotas de aceite como tributo, porque los dioses caprichosos valoran más un cuerpo limpio que un corazón arrepentido. Las mujeres en general se bañan en espacios aún más privados, o, mejor dicho, más ocultos. Sus baños son rápidos, eficientes, silenciosos. No se espera de ellas que huelan bien, solo que no molesten, solo que sean invisibles. La higiene femenina es un tema tabú. Se habla en susurros, se gestiona con sabiduría transmitida entre generaciones, con plantas, con hierbas, con trucos que ningún médico admitirá conocer. Los niños corren, se ensucian, se mojan, se secan al sol y repiten. A nadie le importa, son niños, se espera que huelan a barro, a cabra, a infancia sin filtro. Los ancianos, en cambio, se vuelven cada vez más resistentes al agua. Dicen que el frío les hace daño, que el aceite se acaba rápido, que ya no necesitan impresionar a nadie. Y nadie discute. Sus arrugas cuentan historias, sus olores también. ¿Y tú? Tú recién raspado, con el cuerpo brillando como una estatua aún sin terminar, te miras las manos. Aún hay suciedad bajo las uñas. Aún hay ceniza en tus codos, pero hueles a algo. No sabes si es mejor o peor que antes, pero al menos es diferente. Y en este mundo, eso ya es algo. Te vistes. La túnica se pega a la piel aceitosa. El broche chirría. Ajustas el cinturón. Tomas aire. Y sales. El día te espera. El mundo no se detiene. Y tú estás ligeramente menos sucio que hace una hora. Quizás sea suficiente. Ya estás bañado, es decir, aceitado y raspado como una ensalada humana, y es momento de vestirse. Pero cuidado, este no es un desfile de moda, es más bien una batalla diaria contra la tela, el calor y la fragilidad de la dignidad. Tu ropa consiste, esencialmente, en un trozo de tela rectangular. Se llama quitón, es lino o lana según la estación. No tiene forma ni botones, ni costuras elegantes. No fue diseñada por nadie que haya considerado el viento como un problema. Es como un manto que alguien decidió convertir en vestido por pura necesidad. Para colocártelo, lo extiendes, lo envuelves sobre tu cuerpo, lo sujetas con un cinturón rústico y confías en que hoy no soplará muy fuerte el viento del Egeo. No hay ropa interior, ninguna. Ni calzoncillos, ni sujetadores, ni nada que pueda evitar que, con un movimiento en falso, tu vida privada se convierta en espectáculo público. Hay días buenos. Días en los que el broche se mantiene firme, el cinturón está en su sitio y la túnica cae con cierta elegancia rústica.
Y hay días en los que una ráfaga de aire convierte tu paseo por el mercado en una tragedia griega en 3 actos. Todos los espectadores están presentes: vecinos, comerciantes, la sacerdotisa del templo, incluso la cabra. Si eres mujer, tu versión de esta prenda se llama peplo. También es una pieza de tela, también se ajusta con cinturón, también está a merced del viento. Pero además de eso, debe cubrirte más, porque en esta sociedad no basta con vestirse, también hay que no mostrarse, y no destacar, y no tropezar con el dobladillo que tú misma cosiste. Hay otras prendas, claro, como el himation, un manto grueso que se lleva sobre el quitón para cubrirse del frío, del polvo o de la mirada ajena, pero no es cómodo, no es ligero, y si tienes que trabajar, es como cargar una cortina mojada encima de ti durante todo el día. Los colores son limitados. Si eres rico, lo cual no eres, puedes permitirte tintes caros, púrpura, azafrán, rojo brillante, pero tú vistes tonos tierra, marrón, gris, blanco sucio, el color de la humildad, el color del barro, el color que no se nota cuando algo se derrama encima. La tela raspa, el lino es rústico, la lana pica, y cuando sudas, lo cual ocurre siempre, la tela se pega a tu piel como si quisiera fusionarse contigo. No hay talco, no hay desodorante, solo el roce constante de la fibra natural, contra zonas que no deberían sufrir tanto antes del mediodía, y eso nos lleva al calzado. Si tienes suerte, tienes sandalias, hechas de cuero, con suelas delgadas, atadas con correas que parecen querer ir en direcciones opuestas. Si no tienes suerte, vas descalzo, lo cual significa que tus pies, ya acostumbrados al dolor, deben recorrer caminos de tierra, piedras afiladas, raíces traicioneras y excremento variado, todo mientras el sol convierte el suelo en una sartén. No hay plantillas ortopédicas, no hay protección contra espinas. Cada paso es un recordatorio de tu lugar en el mundo. Literalmente, sientes el suelo. Demasiado. Te conectas con la tierra de una forma que ningún retiro espiritual moderno ha logrado replicar. El clima tampoco ayuda. En verano, el sol cae como un castigo mitológico. No hay aire acondicionado. No hay sombra real. Solo túnicas mojadas en sudor, pies ardientes y ojos entrecerrados que intentan imaginar una nube que no llega. En invierno, el frío se mete por todos los agujeros de tu ropa. No importa cuántos mantos te pongas, el viento se cuela, se instala, te observa. Y cuando llueve, tu túnica se convierte en una esponja. Absorbe cada gota, se pega, pesa, cambia de color y arrastra todo lo que encuentra por el camino. No hay paraguas, solo una mano sobre la cabeza y la esperanza de llegar antes de empaparte por completo. Te mueves por las calles con cuidado, no por respeto, sino porque cada paso mal dado puede ser un desliz, una caída, un broche suelto, una tela traicionera. Si eres mujer, el riesgo es doble, porque no solo está en juego tu comodidad, sino tu reputación. Mostrar un tobillo de más puede ser tema de conversación durante una semana entera. Y no olvidemos los sombreros. Si eres campesino, puedes tener un gorro de paja. Si eres marinero, uno de fieltro. Pero en general, el sol golpea tu cabeza sin intermediarios. No hay protector solar, no hay gafas de sol. Solo tú, tus pensamientos y el deseo de que Atenea te regale una brisa. Los niños, por supuesto, corren semidesnudos. Su ropa es mínima. Sus pies, descalzos. Sus risas, polvorientas. Ellos aún no han aprendido a preocuparse por la decencia, por el sudor, por el calor que se pega en las axilas como una segunda capa de piel. Los ancianos llevan capas adicionales, no por estilo, sino por necesidad. Sus huesos duelen. El frío los busca. Y su dignidad, tantas veces doblada y colgada en una cuerda, ya no depende de la tela, sino de la experiencia.
Los ricos, y siempre están los ricos, llevan túnicas más largas, más limpias, más suaves. Sus sandalias tienen doble suela. Sus capas están bordadas. Sus broches relucen. Y sin embargo, también sudan, también se queman, también deben ajustar el cinturón cuando sopla el viento, porque ni el oro protege del clima. Los viajeros tienen su propia versión de este caos textil. Túnicas cortas, más fáciles de mover, más fáciles de empacar, pero menos dignas, dicen los poetas, como si la longitud de la tela definiera el valor del alma. Y los esclavos, bueno, ellos a veces ni siquiera tienen túnica, o la tienen tan gastada, tan rota, tan transparente, que parece más un símbolo de su posición que una prenda de vestir. La ropa, en su caso, no abriga, solo cubre lo justo, o ni eso. Así que ahí estás tú, vestido con lo que tienes, ajustando el cinturón una vez más, mirando el cielo para predecir el viento, esperando que el día no traiga imprevistos, ni ráfagas, ni vergüenzas. Caminas. Sientes cómo la tela se mueve, cómo el sudor se acumula, cómo el sol perfora. Y piensas que, tal vez, lo peor de la ropa griega antigua no es su forma, ni su color, ni su peso, sino el hecho de que, hagas lo que hagas, siempre parece que está a punto de caerse. Bienvenido al mundo donde cada paso es una posibilidad de exposición accidental, donde cada brisa es un enemigo, donde vestirse es una hazaña, y donde, aún así, logra salir de casa cada día con la túnica puesta, el broche firme y la cabeza alta. Eso en sí mismo ya es una victoria épica. Acabas de ajustar tu túnica por cuarta vez. El broche está firme, el cinturón aceptable, el sudor inevitable. Has desayunado pan seco, te has raspado el cuerpo con aceite, estás ligeramente menos sucio que al despertar. Y entonces lo recuerdas. No solo eres campesino, ni ciudadano, ni hijo del Egeo eres también, y sobre todo soldado. En la antigua Grecia, ser hombre significa portar lanza. Incluso si no quieres, incluso si no sabes, incluso si tu vocación secreta es cuidar cabras o escribir poemas sobre el viento en las colinas. No importa. Si naciste libre, con ciudadanía, y superaste la adolescencia, bienvenido al ejército. En Atenas tu formación militar comienza al cumplir 18. 2 años de entrenamiento obligatorio. Te enseñan a marchar, a usar armas, a obedecer, a no llorar, a no preguntar, a fingir que el miedo es otra forma de valentía. Duermes en campamentos, comes raciones duras como piedras y aprendes a navegar el mar en una trireme sin vomitar demasiado. En Esparta el asunto es aún más intenso. Allí los niños comienzan su adiestramiento a los 7 años. 7. Dejan el hogar y entran en el sistema llamado agoge. Allí se les enseña a soportar el dolor, a robar comida sin ser atrapados, a hablar poco, a luchar siempre. No hay ternura, no hay abrazos, hay latigazos, hambre y competencia. Los que sobreviven a ese sistema se convierten en máquinas de guerra, admirados por unos, temidos por todos. Y sí, pueden proteger sus ciudades, pero ¿a qué precio? Tú, por suerte, no eres espartano, pero eso no te exime, porque Grecia es un tablero en guerra constante. Hoy luchas contra Persia, mañana contra Esparta, luego contra esa pequeña ciudad vecina que dijo algo ofensivo sobre tus aceitunas. La paz es un rumor entre batallas, un descanso entre campañas. Y el problema no es solo que debas luchar, es cómo. El equipo militar no te lo da el Estado, tú lo compras, o lo heredas, o lo improvisas. Si tienes dinero, puedes conseguir un casco de bronce con plumas, una coraza brillante, grebas que cubren tus piernas, y un escudo redondo con el símbolo de tu polis. Si no, marchas con cuero endurecido, una lanza de madera, y la esperanza de que nadie te note. No hay uniformes. Cada soldado se equipa como puede.
La formación básica es la falange, filas de hombres hombro con hombro, escudo con escudo, lanza al frente. Parece ordenado, pero cuando suena el cuerno de guerra y el enemigo avanza, todo se convierte en una danza caótica de gritos, sangre, barro y confusión. Las batallas son breves, brutales, decisivas. Muchos mueren en minutos, otros quedan heridos, olvidados en el campo. No hay ambulancias, no hay médicos. Tal vez un compañero te arrastre si aún respiras, tal vez no. Y si sobrevives, aún queda limpiar la lanza, lamer las heridas, enterrar a los muertos, algunos sin nombre, algunos sin brazos, algunos que ayer reían contigo mientras compartían el vino aguado. Cuando no hay guerra declarada, hay entrenamiento, ejercicios, maniobras, patrullas, debates eternos en la asamblea sobre quién atacó primero, quién rompió el tratado, quién merece ser exiliado por cobarde. No hay descanso. La preparación es parte de la vida. También están los remeros, porque las guerras no solo se libran en tierra. Las triremes griegas, esos barcos estrechos con 3 niveles de remos, no avanzan solas. Cientos de hombres reman al unísono, sudando, jadeando, bajo el grito de un capitán con voz de trueno. Cada brazada es una orden, cada error, una vergüenza. Las manos se ampollan, los músculos arden, y el mar no perdona. Si formas parte de la marina, pasas semanas durmiendo en cubierta, comiendo pan húmedo y rezando para no caer al agua, porque nadie viene a buscarte. Porque nadar con armadura es un chiste cruel. No hay condecoraciones, no hay pensiones, no hay atención psicológica. Solo regresos silenciosos, cicatrices visibles e invisibles, y relatos que nadie quiere escuchar porque todos tienen los suyos. La guerra también toca la política, porque aquí cada ciudadano es legislador, juez y a veces estratega militar. En Atenas puedes ser elegido por sorteo para dirigir una campaña, aunque seas panadero, aunque no sepas leer un mapa. Basta con que tengas más de 30 y suerte, o mala suerte, en el sorteo. Y si fallas, si pierdes una batalla, si un barco se hunde bajo tu mando, si el enemigo escapa, te juzgan. Literalmente, en un tribunal público, sin abogados, sin piedad. Algunos han sido condenados a muerte por perder un combate, porque aquí el error cuesta cabezas. Los más pobres, los que no pueden comprar armadura ni lanza, sirven como honderos, arqueros, auxiliares. Visten túnicas más delgadas. Tienen menos protección. Son los primeros en caer, no por valentía, sino por economía. Algunos hombres disfrutan la guerra. Dicen que forja el carácter, que otorga gloria, que limpia el alma. Son los mismos que aún creen que Zeus lanza rayos con propósito. Tú, en cambio, la temes, la aceptas, la obedeces. Pero en cada batalla, en cada maniobra, en cada marcha agotadora, sueñas con volver a casa, quitarte las sandalias y dormir sin el eco de los gritos en tus oídos. Los más afortunados envejecen, cojean, cuentan historias exageradas junto al fuego, muestran cicatrices como trofeos y enseñan a los jóvenes cómo blandir una lanza, sin contarles cuánto pesa matar con ella. Porque matar, aunque sea por la polis, aunque sea por defensa, aunque sea por orden, deja marcas. No solo en el cuerpo, también en la mente, pero aquí no se habla de eso. Aquí se bebe vino, se canta, se calla, y así pasa tu vida, alternando entre el campo y el campo de batalla, entre el arado y el escudo, entre la esperanza de paz y la certeza de que pronto, muy pronto, otra guerra empezará. Contra enemigos externos, contra aliados traicioneros, contra vecinos con reclamos territoriales absurdos. Así es Grecia, cuna de héroes, cementerio de promesas. Y tú, soldado por obligación, ciudadano por accidente,
cuerpo al servicio de una gloria que nunca te pidió permiso, sigues adelante, porque nadie te enseñó a detenerte. Si creías que ser un hombre común en la antigua Grecia era complicado, intenta ser mujer. No, en serio. Intenta vivir un solo día como mujer griega y ver cuánto tiempo tardas en echar de menos el anonimato, los derechos civiles y la posibilidad de caminar sola por la calle sin que alguien asuma que perteneces a alguien más. Tu día empieza antes del amanecer, porque si eres mujer, no te despiertas, te levantas. Hay que moler grano, hay que recoger agua, hay que ordenar la casa antes de que los hombres abran los ojos y pregunten qué hay para comer. Hay que preparar pan, cuidar a los niños, alimentar a los animales, limpiar los restos de la noche anterior, y todo esto sin salir del Gynaiseum, ese rincón de la casa reservado para ti, tu reino, tu jaula. El Gynaiseum es donde haces todo, trabajas, cocinas, coses, sangras, amamantas, lloras. Es un espacio apartado, alejado de los ojos de extraños, de los visitantes, de los vecinos, no porque busques intimidad, sino porque el sistema no te permite visibilidad. Eres valiosa, sí, pero solo si eres invisible. No puedes votar. No puedes participar en asambleas. No puedes ser dueña legal de tierras ni heredar grandes propiedades. Si sales sola a la calle, deben acompañarte. Un padre, un esposo, un esclavo. Si te ven demasiado, la ciudad murmura. Si hablas demasiado, la ciudad sospecha. Tus ropas son más pesadas, más largas, más cerradas. No porque tengas frío, sino porque mostrar un tobillo puede cambiar tu destino social. Usas un peplo o un chitón, sujetos con broches en los hombros. Llevas velo. Caminas mirando al suelo. No porque seas sumisa, sino porque aprendiste que es más seguro así. Tu educación es doméstica. Aprendes a hilar, a tejer, a coser, a administrar la casa, a supervisar esclavos si los hay, a ser prudente, a no levantar la voz. Si tienes suerte, sabes leer. Si no, te conformas con memorizar canciones rituales, rezos a las diosas y las instrucciones no escritas que dictan cómo comportarte. Te casas joven, a veces con 12 o 13 años. No eliges a tu esposo, tu padre lo hace por ti. Él decide con quién, cuándo y cómo. Tu dote es tu pasaporte, no tu belleza, ni tu carácter, ni tus sueños, porque no se espera que tengas muchos. Tu esposo es probablemente el doble de tu edad, con experiencia, con autoridad, con voz fuerte y opiniones claras. Tú debes adaptarte, rápido, a sus reglas, a su ritmo, a su cama. El amor es opcional, la obediencia obligatoria. Y cuando tienes hijos te conviertes en otra cosa, no solo en madre, un símbolo, en garantía de continuidad. Tu fertilidad es tu mayor activo, tu cuerpo es un templo. Siempre que no hable, no opine y funcione como se espera. La maternidad viene con riesgo. No hay hospitales, no hay anestesia. Las parturientas mueren, muchas, en silencio, entre telas manchadas y manos temblorosas. Si sobrevives, crías. Si no, otro nombre para la tumba familiar, una cifra más. Y sin embargo, sobrevives. Cada día, a cada amanecer, encuentras maneras de resistir. Tejes con belleza, cantas para tus hijos, inventas juegos, narras historias al calor del fuego, creas microcosmos en los márgenes y haces que esos márgenes florezcan. No estás sola. Otras mujeres también saben, también sienten, también callan. Se apoyan en miradas, en gestos, en pequeñas complicidades, en el patio mientras lavan, en el mercado, si logran salir, en los templos, donde por fin puedes estar con otras, aunque solo sea para ofrecer incienso a una diosa que al menos tiene nombre. Porque sí, hay diosas: Atenea, Artemisa, Hera, Deméter, Afrodita, figuras poderosas, brillantes, temidas. Pero tú sabes la verdad. La admiración hacia las diosas no se traduce en respeto hacia las mujeres. Es un mito conveniente.
un consuelo que no alimenta. Ahora bien, hay una excepción: Esparta. En Esparta las mujeres corren, gritan, se ejercitan, no se esconden, llevan vestidos más cortos, participan en ceremonias públicas, administran bienes en ausencia de sus maridos, que por cierto, están casi siempre entrenando o en campaña militar. Las espartanas son educadas, saben leer, saben hablar en público, tienen poder. Pero no es una utopía, es un intercambio. Esa libertad parcial viene a cambio de una exigencia brutal. Debes ser fuerte. Debes dar hijos sanos al Estado. Si tu hijo muere en batalla, debes sonreír. Si no puedes parir guerreros, te conviertes en problema. Y el Estado no tiene tiempo para problemas que no empuñan una lanza. De modo que incluso allí, incluso con más espacio, la presión sigue. El cuerpo sigue siendo campo de batalla. La función, la razón, el amor, accesorio. Volvamos a ti, a tu casa, a tu vida. Eres mujer en la Atenas del siglo V antes de Cristo. C. Has vivido sin nombre propio fuera de los documentos legales. Has oído hablar de los grandes debates en la ágora, pero nunca has asistido. Has visto pasar procesiones por tu calle, pero desde detrás de una cortina. Has criado hijos que luego te serán arrebatados por la guerra. Has envejecido en silencio. Y sin embargo, eres parte fundamental de esta sociedad. Sin ti, no hay hogar. No hay linaje. No hay legado. Pero ese valor no viene con voz, ni con voto, ni con visibilidad. A veces, sueñas con otra vida. No sabes exactamente cómo sería. Pero en ella hay más risas, más espacio, menos miedo, una conversación completa, una respuesta sincera, un paseo al atardecer sin explicación. Por ahora, vuelves a tutelares, a tus jarras, a tus historias sin autor, y sigues, porque aunque no te nombren, existes. Cuando piensas en la antigua Grecia, una palabra suele aparecer antes que todas las demás: democracia. Atenas, cuna del pensamiento libre, de la participación ciudadana, de la igualdad entre los hombres. O eso es lo que dice la versión resumida. La realidad, sin embargo, es otra historia, una más larga, más compleja, y muchas veces, mucho menos democrática de lo que parece. Para empezar, ¿quién podía participar en esa famosa democracia ateniense? No tú si eres mujer, no tú si naciste fuera de Atenas, no tú si eres esclavo, ni siquiera tú si eres un joven de 17 años. Para tener voz y voto, debías ser ciudadano varón, nacido de padre y madre atenienses, mayor de edad, libre y con los impuestos al día. Eso dejaba fuera a cerca del 90% de la población. Aún así, si tenías la suerte o el privilegio de encajar en ese perfil tan estrecho, la democracia era activa, directa. No votabas por representantes, votabas por leyes, por guerras, por castigos. Te sentabas en la eclesía, la asamblea, junto a miles de otros ciudadanos, y escuchabas discursos, propuestas, réplicas, gritos. A veces se levantaban manos, a veces se lanzaban piedras verbales. Siempre había una decisión, pero la participación no era un derecho, era una obligación. Se esperaba que formaras parte del proceso, que sirvieras como jurado, que fueras sorteado para puestos de poder. Sí, sorteado, porque en Atenas muchos cargos se asignaban al azar. El destino decidía si hoy eras responsable del tesoro público, del control naval o del sistema de pesos y medidas en el mercado. El criterio era simple: si eras ciudadano, podías hacerlo. La experiencia era otra cosa. La figura del político profesional no existía. Cada uno tenía su turno, y si lo hacías mal, te juzgaban, literalmente, ante todos, con piedras, con fragmentos de cerámica, los famosos ostraca, donde se escribía tu nombre si la ciudad decidía exiliarte. Porque sí, en Atenas se practicaba el ostracismo,
Una vez al año, los ciudadanos votaban si querían echar a alguien del mapa social por una década, sin juicio, sin defensa, solo votos. Si tu nombre aparecía 6,000 veces, hacías las maletas, o mejor dicho, las ánforas. Te ibas. 10 años, nada personal, solo democracia. Pero incluso dentro de ese círculo exclusivo de ciudadanos, no todos eran iguales. Los ricos podían influir más, patrocinar eventos, financiar festivales, contratar oradores. Y poco a poco, la voz que resonaba más alto no siempre era la más sabia, era la mejor financiada. Y mientras tanto, los demás miraban. Los metecos, por ejemplo, eran extranjeros residentes en Atenas, trabajaban, pagaban impuestos, servían en el ejército, pero no podían votar. No podían poseer tierras. No podían casarse con ciudadanos sin permiso especial. Eran útiles, pero no ciudadanos, como si vivieran en una casa sin poder mover los muebles. Los esclavos, ni hablar. La esclavitud era el cimiento de la sociedad griega, no una mancha, un pilar. Todos los hogares, salvo los más miserables, tenían al menos un esclavo, no porque fueran ricos, sino porque la esclavitud estaba normalizada, institucionalizada, invisible. Los esclavos no eran necesariamente de otra raza, eran de otra polis, de otra guerra, de otra mala suerte. Tracios, frigios, lidios, sirios, incluso griegos de ciudades vencidas. Algunos habían nacido libres y fueron capturados. Otros nacieron esclavos y nunca conocieron otra realidad. Eran la fuerza que movía el mundo sin moverlo para ellos. En el puerto cargaban ánforas. En las minas se arrastraban por túneles sin aire. En las casas cocinaban, lavaban, cuidaban a los niños que luego serían ciudadanos mientras ellos no serían nada. Algunos esclavos eran educados, podían ser maestros, contadores, administradores, pero seguían siendo propiedad, como una mesa, como una lámpara. No tenían derechos, no podían testificar. Si cometían un error, eran castigados. Si huían, eran marcados. Si hablaban demasiado, eran vendidos. A veces, con mucha suerte, obtenían la libertad. Se convertían en libertos. Podían trabajar, ganar dinero, formar una familia, pero no obtenían ciudadanía. Nunca. Seguían siendo otros, afuera del sistema, en los márgenes de la democracia que los rodeaba pero no los tocaba. Y aquí viene lo más irónico. Los grandes filósofos, esos que fundaron el pensamiento occidental, no condenaban la esclavitud. Aristóteles la justificaba como algo natural. Decía que algunas personas nacían para mandar y otras para obedecer, como si el destino se decidiera en el útero o en el campo de batalla. Sócrates hablaba de la virtud, Platón de la justicia, pero pocos hablaban de libertad para todos, de igualdad real, porque incluso las mentes más brillantes están atrapadas en la época que las vio nacer. La esclavitud era invisible para los libres, como el aire, como el agua, como el trabajo que alguien más hace mientras tú discutes sobre si el universo es finito o infinito. Y aún así, en medio de esa exclusión masiva, se escribieron leyes, se discutieron ideas, se ensayaron formas de gobernar, se sembraron semillas que siglos más tarde germinarían en otras tierras, con otras voces, con otras luchas. Pero la democracia griega no era una utopía, era un experimento, uno muy limitado, uno que definía quién era el pueblo y quién no. Y si tú, espectador de este viaje en el tiempo, hubieras vivido allí, hay muchas posibilidades de que tampoco fueras parte. Si fueras mujer, excluida. Si fueras extranjero, silenciado. Si fueras esclavo, invisibilizado. Si fueras pobre, tolerado. Y aún así, este mundo te habría afectado, porque las decisiones tomadas por unos pocos moldeaban la vida de todos. La gran lección no está solo en lo que hicieron bien, sino en lo que dejaron fuera, y esa quizás
sea la parte más importante de recordar. Tu día avanza. Has sobrevivido al calor, al pan duro, a la ropa que se desliza con cada brisa, a la guerra que no pediste y a la asamblea que no te incluye, pero aún hay algo que no puedes evitar. Algo que no respeta tu ciudadanía, ni tu estatus, ni tus rituales: la enfermedad. Porque en la antigua Grecia, el cuerpo no es un templo. Es un campo de batalla entre humores, dioses y malas decisiones. Sientes un dolor. En el pecho, en la pierna, en la cabeza. Tal vez es fatiga. Tal vez es el inicio de algo más. No lo sabes. Y nadie realmente lo sabe. Porque aquí, la medicina es un arte incierto. Una mezcla de experiencia, observación, intuición y superstición. No hay hospitales. No hay clínicas. No hay centros de salud. Si te enfermas, te quedas en casa. Esperas. Descansas. Si puedes. A veces, un pariente prepara una infusión de hierbas, o recita una oración, o consulta al vecino que una vez curó a su burro con vino caliente y un canto a Apolo. Si tienes acceso a un médico, uno de verdad con túnica limpia y mirada seria, te hablará de los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Según él, el equilibrio de esos líquidos define tu salud, tu personalidad y tu destino. Estás melancólico. Eso es exceso de bilis negra. Solución: paseos junto al mar. Poesía: un poco de ayuno. Si estás febril, puede ser exceso de sangre. Entonces, sangría. Literalmente, te cortan, dejas salir la sangre, y con ella, se supone, se va la enfermedad. A veces te ofrecen una pasta de ajo, o vino hervido con higos, o una cataplasma hecha con arcilla, cebolla y pelo de cabra. Todo se aplica con seriedad, como si fuera ciencia. Y en parte lo es. Ciencia naciente. Ciencia ciega. Ciencia que tantea en la oscuridad. Los médicos más famosos han escrito tratados. Hipócrates, por ejemplo. Sí, ese. Él cree que la enfermedad tiene causas naturales, que los dioses no están detrás de cada tos, que hay lógica en el cuerpo humano. Pero incluso él prescribe reposo, aire fresco y mucha suerte. Las cirugías existen, pero son últimas opciones. No hay anestesia. No hay antisépticos. Solo cuchillos de bronce, vendas de lino y una oración entre dientes. Si sobrevives, eres un milagro. Si no, eres una lección para el próximo paciente. Las mujeres, cuando dan a luz, lo hacen en casa, con la ayuda de una partera. A veces la experiencia es rápida, a veces trágica. Las tasas de mortalidad son altas, las lágrimas comunes, y los nombres elegidos para los hijos a menudo se repiten, porque no todos llegan a hablar. Los niños mueren, muchos, de fiebre, de cólicos, de nada. Y los que sobreviven, viven con la memoria de los que no. Y luego está la muerte. No como algo lejano, sino como una presencia constante. Un susurro en el oído. Una sombra bajo el sol. Puedes morir por una herida mal curada, por una picadura, por beber agua contaminada, por una infección que empieza como un rasguño y termina como fiebre incontrolable. No hay antibióticos, no hay antídotos, solo rezos y hierbas. Las plagas son reales y devastadoras. Atenas conoce la suya. Durante la guerra del Peloponeso, una peste se llevó a 1/3 de la ciudad. Hombres, mujeres, líderes, esclavos, todos. El historiador Tucídides la describe con detalles terribles. Él mismo la sufrió y sobrevivió. Por poco. Cuando alguien muere, hay rituales. Se lava el cuerpo. Se viste. Se coloca una moneda en la boca o sobre los ojos para pagar al barquero del Hades. Se entierra. Se llora. Se canta. Y se espera que el alma encuentre paz, porque si no se entierra correctamente, el alma vaga, sin rumbo, sin descanso, sin consuelo. Así lo cree la tradición. Así lo temen todos. Y en medio de todo esto, los dioses.
Porque aunque los médicos digan que es un desequilibrio de humores, muchos aún creen que la enfermedad es castigo divino, una ofensa olvidada, una promesa rota, un altar que no recibió su ofrenda. Cada dios tiene su especialidad. Asclepio es el dios de la medicina. Tiene templos, conocidos como Asclepeia, donde la gente acude a dormir y soñar con la cura. Literalmente, el sueño terapéutico. Si sueñas con la solución, es que Asclepio te visitó, y debes agradecer. Pero otros dioses también se involucran. Apolo lanza flechas de peste. Artemisa castiga con fiebres. Hera enferma por despecho. Los dioses no son sutiles, son caprichosos, intensos, temperamentales. Entonces haces todo. Tomas hierbas, rezas, sigues los consejos del médico, te cubres con aceite, ayunas, le cantas al sol, le hablas al viento y esperas. A veces mejoras, a veces no, pero siempre recuerdas que estás vivo por poco, por milagro, por costumbre, porque el cuerpo resiste, porque el alma insiste. Y aún así esta gente, tu gente, la de hace más de 2000 años, construye templos, compone himnos, debate sobre el alma, escribe tratados sobre ética, aun sabiendo que mañana puede toser y no volver a levantarse. Eso no es ignorancia, es coraje. Y ahora, mientras el sol baja, mientras los grillos cantan, mientras el humo de los hogares asciende en espirales lentas, tú también respiras y agradeces, porque por hoy has vencido al día. Has oído hablar de muchos héroes griegos, aquellos que brillaron en la guerra, en la política, en los poemas eternos. Hombres esculpidos en bronce, pintados en vasijas, celebrados en canciones. Algunos murieron jóvenes y gloriosos, otros vivieron lo suficiente para convertirse en estatuas. Pero hay otro tipo de héroe, uno más silencioso, uno que no muere en batalla, sino en el olvido. Esta es la historia de uno de ellos. Temístocles no nació entre mármoles ni columnas, no descendía de familias nobles, ni de héroes mitológicos. No tuvo privilegios. Su padre era ciudadano, pero su madre era extranjera. Eso bastaba para que muchos lo miraran con recelo. Era libre por ley, pero sospechoso por sangre. No tenía apellido que abriera puertas, ni tierras que aseguraran respeto. Lo único que tenía era una mente imposible de ignorar. Desde joven fue distinto. Observador, calculador, ambicioso. Mientras los hijos de los aristócratas recitaban versos de Homero, él escuchaba a los comerciantes, a los marineros, a los soldados. Aprendió rápido que el poder no siempre se encontraba en los templos, sino en las esquinas, en los muelles, en las palabras bien dichas en el momento justo. No era amado, pero era necesario. No era adorado, pero era escuchado. Temístocles no creía en la gloria por herencia, creía en la acción, en el trabajo, en el riesgo. Y fue esa visión, esa incomodidad suya con las formas antiguas, lo que lo llevó a ver lo que nadie más veía. Una amenaza en el horizonte, un enemigo cruzando montañas, una ciudad que no estaba lista para enfrentarlo. Esta historia no comienza con fanfarrias, comienza con una sospecha, con un hombre que ve venir la tormenta cuando todos los demás aún están dormidos bajo el sol. Un hombre que sin pedir permiso se atrevió a cambiar el destino de Atenas y que por eso mismo sería condenado por ella, porque hay victorias que se pagan caro. Y hay héroes que solo son reconocidos cuando ya es demasiado tarde. Temístocles no creció entre privilegios, no tenía una genealogía que impresionara, ni tierras que heredara, ni maestros privados que le enseñaran retórica con acento elegante. En una Atenas donde el linaje lo era todo, él era apenas el hijo de Neocles, un hombre sin eco, sin pasado ilustre, sin invitación a los banquetes importantes. Su madre, de origen extranjero, lo convertía en algo a medias, ateniense por ley, pero no por costumbre. Un ciudadano, sí, pero uno que debía recordárselo al mundo a cada paso.
Desde pequeño comprendió que no era bienvenido en los círculos donde las decisiones se tomaban entre copas de vino diluido y frases heredadas de los antepasados, y fue precisamente esa exclusión la que afiló su inteligencia como una herramienta de supervivencia. Mientras otros herederos de sangre discutían sobre el honor de sus abuelos, Temístocles estudiaba cómo funcionaba el juego real. El poder no estaba en la tradición, sino en saber leer las corrientes que movían a la multitud. Observaba todo. Escuchaba más de lo que hablaba, aprendía sin permiso. Y cuando hablaba, lo hacía con una claridad que inquietaba. No usaba adornos. No citaba a los poetas. Usaba hechos, lógica, necesidad. Donde otros prometían glorias eternas, él hablaba de madera, de mar, de muros que no servirían cuando llegaran los persas. Tenía la habilidad, molesta para muchos, de tener razón antes de tiempo. No encajaba y no le importaba. Tenía una visión. Veía una Atenas que no dependiera más de linajes, sino de inteligencia. Una ciudad preparada, moderna, estratégica. Su ambición no era gobernar, era cambiar, era sobrevivir. Pero eso tenía un precio. Los nobles lo veían como un intruso, un advenedizo, alguien que no sabía su lugar. Mientras más subía, más enemigos silenciosos acumulaba. Nadie lo detuvo cuando empezó a ganar influencia. Solo lo observaron esperando que cayera por sí solo. Pero no cayó. Al contrario, cuanto más lo empujaban hacia afuera, más dentro llegaba, porque Temístocles no estaba hecho de mármol, estaba hecho de barro seco, forjado bajo el sol, y no había sombra capaz de apagarlo. Atenas, en ese tiempo, parecía segura. Las guerras eran asunto del pasado reciente, y las calles estaban llenas de debates, comercio y polvo. El Partenón aún no existía, pero el orgullo ya vivía en cada piedra. Y entonces ocurrió algo que para muchos fue una bendición. En las minas de Laurión se descubrió una veta de plata. Una fortuna escondida bajo tierra, como si los dioses quisieran premiar a la ciudad por su audacia democrática. La discusión fue inmediata. ¿Qué hacer con tanta riqueza? Los ciudadanos querían su parte. Repartir el tesoro entre todos, un pequeño dividendo de la tierra. Un gesto de igualdad. Pero Temístocles tenía otra idea, una que no sonaba generosa, ni popular, ni cómoda. Propuso construir barcos, muchos barcos, una flota completa de trirremes, embarcaciones largas, estrechas, veloces, con 3 niveles de remeros y un espolón de bronce en la proa. No eran naves de paseo, eran armas flotantes. Temístocles insistía, no es un lujo, es una necesidad. La amenaza persa aún parecía lejana para muchos. Después de todo, Darío había sido derrotado en Maratón. Grecia había demostrado que podía resistir. Pero Temístocles no pensaba igual. Él veía más allá de la victoria pasada. Sabía que un imperio no se rinde por una sola derrota, y que Jerjes, el nuevo rey de Persia, no olvidaría. Propuso usar la plata para fortalecer el puerto del Pireo, para construir astilleros, para entrenar marineros, para convertir a Atenas en una potencia naval. La gente murmuraba. ¿Quién era este hombre sin sangre azul que venía a dictar el destino de todos? Pero la lógica lo respaldaba. La urgencia, el temor sutil que empezaba a crecer. Y al final, aunque con dudas, se aprobó su plan. La ciudad no celebró. No hubo danzas ni sacrificios por su propuesta, pero la plata dejó de ser promesa. Se transformó en madera, en cuerdas, en bronce, en velas, en nombres pintados sobre la popa, en esperanza que flotaba en silencio. Mientras Atenas dormía, sus barcos empezaban a tomar forma, y con ellos, una nueva posibilidad de sobrevivir. Temístocles no buscaba gloria, buscaba preparación, porque la tormenta, él lo sabía, ya estaba en camino. La tormenta llegó, y no con lluvia, sino con velas negras y pasos que hacían temblar la tierra. Jerjes, el gran rey de Persia, cruzó el Helesponto con un ejército tan vasto que, según los griegos,
El mar retrocedía para dejarlo pasar. Decenas de naciones bajo un solo estandarte. Carros, elefantes, infantería, arqueros, flotas. Era una marcha de historia, de orgullo, de venganza. Y se dirigía directo a Atenas. La ciudad no estaba lista para resistir un asedio terrestre. Temístocles lo sabía. La estrategia era clara: evacuar. Salvar a la población, ganar tiempo. Lo que importaba ahora no era el suelo, sino el mar, porque la única posibilidad de victoria estaba flotando en las aguas entre las islas. Los barcos ya estaban construidos, la flota esperaba. Temístocles propuso llevar la batalla a Salamina, un estrecho entre la isla del mismo nombre y la costa ática, un lugar donde los enormes barcos persas no podrían maniobrar, donde la ventaja numérica del enemigo se convertiría en torpeza. Convencer a los demás líderes griegos no fue fácil. Había miedo, orgullo, desconfianza. Pero él no pidió fe, pidió cálculo. Si luchamos en campo abierto, moriremos. Si los arrastramos al estrecho, pelearemos en nuestros términos. La decisión fue tomada, con rencor, con dudas, pero fue tomada. La batalla comenzó en la madrugada. Niebla espesa, agua calma, barcos que avanzaban en silencio. Y luego, el choque, madera contra madera, bronce contra carne, gritos ahogados por el eco de los cascos rompiéndose. La trireme griega era como un cuchillo danzante entre gigantes, rápida, letal, precisa. Mientras los barcos persas se estorbaban entre sí, los griegos los cortaban uno a uno. No por número, por táctica. El mar se tiñó, los supervivientes gritaban desde el agua. Y Jerjes, sentado en su trono portátil en una colina, vio cómo su armada se deshacía ante sus ojos. Temístocles no celebró con discursos, no se coronó con laureles, solo observó. Sabía que la victoria era real. Y también sabía que vendría con consecuencias, porque hay algo que muchos no toleran: un hombre que tuvo razón cuando todos esperaban que fallara. Atenas fue salvada. No quedaba duda. La flota persa, rota, la amenaza contenida. Las ciudades griegas, una vez más, respiraban. Y en medio de todo ese alivio, Temístocles, el hombre que había previsto la tormenta, que la enfrentó con barcos de madera, que convirtió al mar en escudo. Todos lo sabían, todos lo reconocían, y aún así, pocos lo querían cerca. El poder no perdona, y la gratitud, en Atenas, tenía la memoria corta. Cuando terminó el peligro, comenzaron los murmullos, que era demasiado ambicioso, que hablaba con demasiada seguridad, que ya no se comportaba como uno más, que había hecho de sí mismo un símbolo. Y los símbolos en democracia inquietan. Temístocles no era modesto. No sabía fingir humildad. Había salvado su ciudad y lo decía. Había vencido al imperio más grande del mundo y lo recordaba. Su presencia se volvió incómoda. Su figura, demasiado visible. Algunos decían que soñaba con convertirse en tirano. Otros que acumulaba poder sin rendir cuentas. Y entonces apareció la herramienta perfecta para deshacerse de él: el ostracismo. Una tradición curiosa, una válvula de escape. Una vez al año, los ciudadanos podían votar para expulsar a alguien. No por delito, no por traición, solo por precaución. En fragmentos de cerámica se escribía un nombre. Si ese nombre se repetía lo suficiente, la persona debía abandonar la ciudad por 10 años, sin juicio, sin defensa, solo partir. Temístocles fue votado, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque había hecho demasiado bien, porque su sombra era larga, porque su gloria pesaba. Fue exiliado no como castigo, sino como medida de equilibrio. Atenas, en su esfuerzo por proteger la igualdad, a veces expulsaba a los que más la habían defendido. Cuando se marchó, no hubo celebración, solo silencio. Tal vez algunos se sintieron aliviados, otros incómodos,
algunos quizás arrepentidos, pero nadie lo detuvo. Caminó hacia el exilio como había caminado hacia el poder, sin permiso, sin miedo, sin mirar atrás. Y así, el hombre que había salvado la ciudad fue empujado a dejarla. No por el enemigo, sino por aquellos que dormían seguros gracias a él. Tras su expulsión, Temístocles vagó por Grecia como una sombra de lo que fue. Visitó ciudades que lo admiraban en voz baja, pero que no se atrevían a darle abrigo. Su fama era un peso, su nombre un arma de doble filo. Había hecho demasiado para ser ignorado, pero también demasiado para ser bienvenido. Un héroe sin patria, un estratega sin flota, un símbolo que ya no sabían cómo usar. Y así, poco a poco, sus pasos lo llevaron hacia donde nadie esperaba, hacia Persia. Sí, Persia, el imperio que había derrotado, el enemigo que una vez juró destruir. Allí, en la corte del rey Artajerjes, encontró algo que no hallaba en su tierra: respeto. No fue recibido como traidor, sino como talento. El rey lo acogió no con cadenas, sino con preguntas. Quería escuchar a aquel que había humillado a su padre en Salamina. Quería entender la mente que convirtió un estrecho en tumba de gigantes. Temístocles, lejos de agachar la cabeza, habló con franqueza. Y el rey lo escuchó. Le ofrecieron tierras, autoridad, un cargo de gobernador en Magnesia, una ciudad tranquila en la costa del Asia Menor. No era Atenas, pero tampoco era prisión. Allí vivió años. Gobernó con eficiencia, caminó entre templos extraños, escuchó idiomas nuevos, y cada noche, quizás, soñaba con las olas del Egeo. ¿Se arrepentía? Tal vez. ¿Se sentía traidor? Difícil saberlo. Lo cierto es que encontró en tierra enemiga la estabilidad que le fue negada en casa. Irónicamente, el estratega de la libertad ateniense vivía ahora bajo la protección del mayor monarca del mundo. La historia no siempre se escribe con coherencia. Algunos relatos dicen que cuando Persia le pidió liderar una campaña contra Grecia, Temístocles se negó. Que no pudo levantar la espada contra su propio pueblo, incluso si ese pueblo lo había rechazado. Otros afirman que fue esa decisión lo que lo llevó a quitarse la vida. Un final digno, quizás, o simplemente el único que le quedaba. Lo cierto es que el hombre que había enfrentado imperios acabó sirviendo a uno, y aún así, nunca dejó de ser el mismo, incómodo, brillante, necesario, incluso para sus enemigos. En Magnesia, lejos de los mármoles de Atenas y del eco de las asambleas, Temístocles vivió sus últimos años en una calma que no buscó, pero que terminó aceptando. Gobernaba con eficacia, como si aún estuviera ganando batallas con palabras. Caminaba por calles extranjeras, escribía cartas que ya no se conservan, y miraba el mar desde una costa que no era la suya. Nadie sabe con certeza qué pensaba en esos paseos, si añoraba la ciudad que lo expulsó, o si, en secreto, agradecía el silencio. Algunos dicen que murió de forma tranquila. Otros que al recibir la orden de atacar a Grecia desde dentro, eligió morir antes que levantar su espada contra su antigua patria. La versión más repetida afirma que tomó veneno, en soledad, dejando tras de sí una nota que nunca llegó a su destino. No hay certezas, solo rumores, ecos, historias susurradas que se confunden con leyenda. Atenas, mientras tanto, siguió adelante, construyó monumentos, honró otros nombres, celebró nuevas victorias. Pero el tiempo, ese escultor invisible, comenzó a suavizar los bordes del rechazo. Décadas más tarde, cuando los enemigos habían cambiado y los protagonistas ya no estaban, la ciudad recordó a Temístocles. Su nombre volvió a ser pronunciado sin resentimiento. Su astucia fue elogiada. Su victoria, reivindicada. Lo incluyeron en las listas de los grandes. Le dieron un lugar en el relato oficial. Pero ya era tarde. El hombre que más hizo por Atenas murió lejos de sus murallas. Ningún hijo suyo heredó su lugar. Ninguna estatua lo vio regresar.
El reconocimiento póstumo fue un gesto vacío, una flor sobre una tumba en otra tierra. Y sin embargo, su legado sobrevivió. Cada barco que surcó el Egeo, cada puerto que resistió, cada decisión que salvó a Grecia de ser solo una nota al pie en la historia persa, todo eso llevaba su huella. Invisiblemente, calladamente, Temístocles no buscó el olvido, pero lo aceptó, como quien entiende que algunas verdades tardan en ser comprendidas, que algunos héroes solo pueden ser valorados cuando ya no están. Y mientras los templos griegos siguen en pie, su nombre, escrito sin mármol, sigue navegando en silencio entre las corrientes de la historia. Hay silencios que pesan más que el bronce de una estatua. Hay ausencias que gritan más que los discursos. Temístocles no murió como un mártir. No fue enterrado con honores nacionales. No regresó a su ciudad en gloria. Simplemente desapareció del escenario, como una vela que se apaga mientras todos miran hacia otro lado. Y sin embargo, su sombra sigue ahí, en cada decisión que cambió la historia, en cada ciudad griega que no fue arrasada, en cada barco que cruzó el Egeo cuando todo parecía perdido. No dejó templos, no dejó poemas, pero dejó algo más raro. La prueba de que un solo hombre, sin linaje, sin permiso, puede ver lo que nadie ve y actuar cuando todos dudan. Pero también dejó otra lección, más amarga, más sutil, que a veces el precio de hacer lo correcto es hacerlo solo. Que a veces, quien salva a todos es el primero en ser expulsado cuando pasa el peligro. Que la gratitud es una llama breve y la sospecha, un incendio lento. Temístocles fue olvidado por los suyos y respetado por sus enemigos. Traicionado por los que protegió y escuchado por aquellos que una vez juró destruir. ¿Es eso justo? No. ¿Es eso raro? Tampoco. Porque en la historia, como en la vida, no siempre gana el que tiene razón. A veces gana el que sobrevive más tiempo. Y otras veces, nadie gana. Solo queda el eco, el recuerdo, el susurro de un nombre pronunciado tarde. Quizás por eso lo recordamos ahora. No por sus victorias, sino por su humanidad. Por haber sido brillante sin ser perfecto. Valiente sin ser querido. Incómodo, necesario, inevitable. Un reflejo de todos los que alguna vez dieron todo. Y aún así fueron empujados a salir por la puerta trasera. Así que si alguna vez sentiste que tu esfuerzo no fue visto, que tu entrega fue descartada, que fuiste más útil en la crisis que en la calma, entonces entiendes a Temístocles, no con la cabeza, con el pecho, y tal vez en este rincón silencioso de la noche, mientras los demás duermen, su historia y la tuya se toquen por un instante, no en gloria, sino en verdad. Imagina caminar por una plaza de Atenas en pleno siglo IV a.C. El sol quema las piedras. Los vendedores gritan ofertas. Los filósofos discuten sobre la virtud bajo la sombra de una higuera. Y de pronto lo ves. Un hombre mayor, delgado, sin túnica, sin zapatos, durmiendo dentro de un barril. No se esconde, no se avergüenza. Está allí como si fuera su palacio. Y en cierto sentido lo es. Ese hombre es Diógenes de Sinope. Y no está loco. O al menos no de la forma tradicional. Algunos lo llaman filósofo. Otros mendigo. Algunos creen que es un sabio disfrazado de perro. Otros, un perro disfrazado de sabio. La verdad es que no se parece a nada que la ciudad haya visto antes. Y por eso no pueden ignorarlo. Diógenes no predica desde un templo. No tiene discípulos sentados en semicírculo. No escribe tratados ni busca fama. Enseña con el cuerpo, con el gesto, con la mirada desafiante. Su filosofía es práctica, brutal, incómoda. No habla sobre cómo vivir. Vive como cree que se debe vivir. Y eso, para muchos, es más perturbador que cualquier argumento lógico. No posee nada. Ni casa, ni familia, ni reputación.
come con las manos, duerme donde lo encuentra la noche, se baña en la lluvia y se ríe de todos los que necesitan más de lo necesario. Si le das una moneda, la tira. Si le das un consejo, lo transforma en chiste. Si le preguntas por qué vive así, te responde con una acción absurda que, horas después, empieza a tener sentido. Dicen que una vez, al ver a un niño beber agua con las manos, rompió su única escudilla. Un niño me ha enseñado que incluso esto es superfluo, dijo, y lo creyó. Y lo hizo. Para él, la riqueza es una prisión, la fama una trampa, la política una farsa y el deseo una enfermedad. Vive como un perro. De hecho, así se autodefine, porque los perros no fingen, no se adornan, no necesitan permiso para existir. Y así empieza su historia, con un barril por cama, un sol por testigo, y una ciudad entera preguntándose si están frente a un loco o frente a un espejo que muestra demasiado. Diógenes nació en Sinope, una ciudad costera del Mar Negro, conocida por su comercio, su vida tranquila y, paradójicamente, por haber parido al hombre más inquieto de su tiempo. Su padre, Icesias, era banquero. Un detalle curioso, considerando que su hijo pasaría el resto de su vida rechazando el dinero como si fuera veneno para el alma. No se sabe con certeza qué ocurrió, pero una versión bastante aceptada cuenta que Diógenes y su padre fueron acusados de falsificar monedas, un crimen que, en esos tiempos, no solo arruinaba reputaciones, sino que también generaba exilio. Fueron desterrados. Y así, el joven Diógenes quedó fuera de su ciudad, sin fortuna, sin futuro claro, y curiosamente, libre por primera vez. Viajó a Atenas, el corazón palpitante de la filosofía, una ciudad donde las palabras tenían peso, donde los sabios eran tratados como semidioses y donde cada plaza podía transformarse en aula. Pero Diógenes no fue allí a sentarse en silencio y aprender con humildad. Fue a desarmar las pretensiones, a pinchar el globo de la hipocresía, a escupir con una sonrisa las fórmulas vacías que la ciudad tanto adoraba. Pronto se encontró con Antístenes, discípulo directo de Sócrates y uno de los fundadores de la escuela cínica. Antístenes enseñaba el desprecio por los placeres materiales y la necesidad de vivir conforme a la virtud. Diógenes no solo escuchó, llevó esas ideas hasta el extremo. Si Antístenes decía que se podía vivir con poco, Diógenes respondía, ¿y por qué no con nada? No tenía casa, no tenía cama, no tenía agenda, dormía en pórticos, comía restos, orinaba donde le daba la gana y se reía de las normas que otros seguían por costumbre. No por convicción, la pobreza no era una condición, era una elección. Y el exilio, una especie de libertad anticipada. Para él, cada objeto era sospechoso, cada posesión, una forma de debilidad. Rompió su tazón, regaló su manta, caminaba descalzo en invierno, no para llamar la atención, sino para demostrar que el cuerpo aguanta mucho más de lo que la mente cree. Y mientras los ciudadanos atenienses se abrigaban en togas, se preocupaban por su estatus y se sentaban en simposios a discutir sobre la virtud, Diógenes simplemente vivía como si no necesitara nada. Y cuanto menos tenía, más libre se sentía. Porque para él, perder todo fue lo mejor que le pudo haber pasado. Le quitaron su ciudad, su dinero, su nombre. Y a cambio, recibió algo que pocos hombres conocen: independencia total. Si alguien esperaba que Diógenes pasara desapercibido en Atenas, no entendía con quién estaba tratando. No era un sabio de biblioteca ni un orador elegante. Era una molestia ambulante, un espejo sucio que nadie quería mirar de cerca porque, al hacerlo, uno se veía sin adornos. Y eso dolía. Vivía en la calle como un animal, y así se autodefinía. Soy un perro, pero no uno que ladra sin razón. Uno que observa, huele la hipocresía y muerde cuando hace falta. Fue el primero en ser llamado Quinicos, que significa canino, y de allí nació el término que conocemos hoy como cínico,
pero no cínico como sinvergüenza, cínico como aquel que, a propósito, decide vivir fuera del teatro de apariencias. Diógenes no enseñaba en academias, enseñaba orinando sobre estatuas de dioses, masturbándose en la plaza, defecando en esquinas, comiendo como un perro. No por placer, por protesta. Porque si el cuerpo tiene necesidades naturales, ¿por qué fingir que no existen? ¿Por qué esconder lo que todos hacemos, si todos lo hacemos? Una vez lo vieron comiendo pan seco con cebolla cruda, solo, sentado en la acera. Un grupo de jóvenes acomodados se burló de él. Él los miró calmadamente y dijo: reírse de alguien que come cebolla es como llorar por alguien que no necesita postre. En otra ocasión fue invitado a una cena lujosa. Se sentó en el suelo y empezó a comer con las manos. Alguien lo reprendió. En la mesa hay que comportarse. Y él, con una sonrisa, le contestó: sí, pero estoy en el suelo. Aquí no rigen sus reglas. Su mayor provocación no era gritar. Era mostrar que vivía sin miedo, sin vergüenza y sin pedir permiso. La ciudad entera estaba diseñada para sostener un delicado equilibrio de apariencias, templos, títulos, túnicas limpias. Y ahí estaba él, oliendo a calle, comiendo sobras y diciendo en voz alta lo que todos preferían callar. Diógenes no insultaba con palabras vulgares, insultaba con ejemplos. Al ver a los ricos cubrirse con capas finas en pleno verano, él caminaba desnudo, solo para recordarles que el calor no distingue clases. Al ver a los políticos prometer justicia, él pedía limosna frente al Senado, para demostrar que la virtud no se decretaba, se vivía. Y lo más molesto de todo es que no podían refutarlo, porque en su suciedad había coherencia, en su desobediencia había filosofía, y en su silencio burlón, una sabiduría que dolía más que cualquier discurso bien pronunciado. Diógenes no buscaba fama, pero la fama lo encontraba, y no solo entre los curiosos de la plaza, sino entre los hombres más poderosos de su tiempo. Porque cuando alguien vive sin miedo, sin máscara y sin necesidad de aplausos, incluso los reyes quieren saber qué secreto guarda. Un día, Alejandro Magno, sí, ese Alejandro, conquistador del mundo, hijo de reyes y educado por Aristóteles, quiso conocerlo. Se decía que ningún hombre en Grecia era más libre que Diógenes, y Alejandro, aunque rodeado de ejércitos y oro, sabía que la libertad no se compra, así que fue a buscar al filósofo callejero. Lo encontró acostado al sol, en su barril, desnudo, despreocupado, como si el tiempo no existiera. Alejandro se presentó con respeto, lo miró con admiración real y le dijo: «Soy Alejandro el Grande, pídeme lo que quieras». Diógenes apenas levantó la cabeza, lo miró sin emoción y respondió: «Apártate, me estás tapando el sol». Nada más, no pidió oro, ni casa, ni protección, solo que se hiciera a un lado. Los acompañantes de Alejandro estaban horrorizados. ¿Cómo podía tratar así a un rey? Pero Alejandro, según cuentan, sonrió y dijo: «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». No fue el único grande al que Diógenes incomodó. Platón, por ejemplo, no lo soportaba. El gran discípulo de Sócrates, fundador de la academia, creía en las ideas puras, en las formas, en la razón que todo lo ordena. Llamó a los humanos animales racionales. Diógenes, al escucharlo, se levantó, se bajó la túnica y orinó en la sala. Estoy tratando de ver esa razón, pero solo veo animales. Una vez Platón estaba dando una charla importante en su escuela. Diógenes entró arrastrando un pollo desplumado y gritó: «He aquí el hombre de Platón», porque Platón había definido al ser humano como un bípedo sin plumas. Y luego está la famosa linterna. Se dice que Diógenes, en pleno día, recorría las calles con una lámpara encendida. La gente lo miraba, perpleja. Le preguntaban: «¿Qué haces con una linterna si es de día?». Y él respondía sin detenerse: «Busco un hombre honesto».
Nunca lo encontró. Pero con esa simple escena, iluminó como nadie la oscuridad moral de su tiempo. Diógenes no escribía libros, no tenía escuela, no coleccionaba discípulos. Su cuerpo era su argumento, su vida, su tratado. No enseñaba con palabras, sino con gestos, con actos que parecían locura, hasta que alguien los pensaba 2 veces. Para él, la filosofía no era un ejercicio mental, era una forma de estar en el mundo. Un ejercicio constante de despojo, de valentía, de exposición. No tenía privacidad, ni la quería. Comía en público, dormía en público, se aliviaba en público. No para provocar, sino porque no tenía nada que ocultar. Creía que la vergüenza era un invento social. Que si todos nacemos desnudos, ¿por qué temerle al cuerpo? Si todos comemos, ¿por qué fingir elegancia? Si todos sufrimos, ¿por qué vestir el dolor con palabras bonitas? Decía que la libertad real comienza cuando uno deja de necesitar lo que no puede controlar. Cuando el placer ya no te domina. Cuando el miedo al juicio se disuelve como sombra al mediodía. Cuando tu dignidad no depende de lo que llevas puesto, ni de quién te mira. Y por eso molestaba tanto, porque su simple existencia desafiaba los pilares de una sociedad obsesionada con el honor, el estatus, la apariencia. Diógenes no hablaba del bien, vivía sin malicia, no predicaba sobre la justicia, simplemente no pedía nada, no exigía respeto, y aún así lo imponía con una mirada sucia y honesta. Los atenienses no sabían si burlarse o escucharlo. Algunos lo llamaban loco, otros genio. Lo cierto es que no encajaba en ninguna categoría. No seguía reglas ni rompía leyes. Era un recordatorio constante de que la civilización es, muchas veces, una máscara elegante para cubrir miedos profundos. ¿Era feliz? Difícil saberlo, pero era libre. Dormía donde quería, decía lo que pensaba, no respondía ante nadie. Y eso, en cualquier época, es una forma radical de poder. Diógenes no buscaba seguidores, solo verdad. Y si para encontrarla debía escarbar entre las ruinas del orgullo humano, lo hacía sin dudar. Porque su filosofía no era un discurso, era un espejo. Uno crudo, sin marco dorado. Uno que mostraba al hombre tal como era, no como quería parecer. Y en esa desnudez, literal y simbólica, estaba su mayor lección. Nadie sabe exactamente cómo murió Diógenes. Algunos dicen que enfermó, otros que se dejó morir de hambre. Hay quien jura que fue por una mordedura de perro, lo cual sería, de alguna forma, apropiado. Otros más poéticos afirman que se sostuvo hasta que decidió soltar el mundo, igual que había soltado todo lo demás. No dejó tumbas lujosas ni estelas con inscripciones doradas, solo historias, anécdotas, ecos, murmullos que aún hoy se cuentan como si acabaran de ocurrir en una plaza cualquiera. Su muerte, como su vida, fue silenciosa y radical. No hubo duelo oficial. Nadie decretó feriados, pero algo quedó flotando en el aire, como un perfume terroso que se niega a desaparecer. Porque aunque los templos se caigan y los tratados se olviden, las preguntas verdaderas persisten. Y eso era Diógenes. Una pregunta viva, una interpelación encarnada. ¿Qué pasa si dejas de obedecer por inercia? ¿Qué pasa si ya no temes al juicio de los demás? ¿Qué pasa si tu única riqueza es no necesitar ninguna? No fundó una escuela, pero inspiró una. El cinismo se convirtió en corriente filosófica. Más tarde influenció al estoicismo y siglos después a pensadores que lo verían como un precursor del minimalismo, del anarquismo, de la crítica social mordaz. En un mundo que mide el éxito por lo que acumulas, Diógenes sigue siendo un escándalo, porque vivió con casi nada, y aún así era temido, citado, buscado por los poderosos. Su risa no era la del bufón, era la del sabio que sabe que todo es más simple de lo que parece. La del hombre que, al ver a otro cargar oro con esfuerzo, murmuraba:
cuánto pesa lo innecesario. La del que respondía a los que se ofendían con sus actos públicos. Si te molesta que lo haga, imagina vivir con ello dentro. No era cómodo, no era suave, pero era claro. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo moderno se apaga en pantallas y las ciudades duermen rodeadas de excesos, la figura de Diógenes aparece como una sombra burlona, un viejo sin casa que nos mira desde el tiempo y nos pregunta sin palabras: ¿qué tanto necesitas para ser libre? Si prestas atención, aún puedes escucharlo reír, no desde el mármol, desde la tierra, desde ese lugar donde ya no queda nada. Y por eso mismo, por fin, todo empieza.